Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Pues comenzamos hoy la tradicional Semana Santa. Y eso nos lleva a meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, los versículos comprendidos entre el 1 y el 5. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu pasión, en tu amor apasionado por nosotros. Y ahora también te rogamos que muevas nuestros corazones al escuchar esta meditación de tu palabra, para amarte, obedecerte y compartirte. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús llevó nuestros pecados sobre su cuerpo bendito en la cruz del Calvario. Él, que nunca cometió pecado, fue hecho pecado por nosotros. Pero también llevó sobre sí, conforme a la profecía de Isaías que hemos leído, llevó sobre sí nuestros dolores. Bajo la designación de dolores se esconden nuestras penas, nuestras tristezas, aflicciones, amarguras, duelos, pesares y quebrantos. Pues es rica la lengua castellana en sinónimos. Nada de esto fue demasiado pequeño ni demasiado grande para Jesús de Nazaret. El Redentor llevó sobre sí nuestros desengaños, nuestras decepciones, nuestras esperanzas perdidas, nuestros sueños rotos. Pero también cargó sobre sí las grandes heridas, las hondas huellas de nuestras tragedias que perduran durante la vida. Llevó los dolores profundos causados por la ignominia del abuso de los fuertes sobre los débiles. Las heridas, las muertes y los horrores de las guerras. La indiferencia de los encumbrados ante la penuria de los indefensos. Las aflicciones de los hambrientos y sedientos de pan y de justicia. Todo eso fue lo que llevó Jesús de Nazaret sobre su cuerpo en la cruz del Gólgota. Desde aquel lugar de tormento y de muerte, Jesús contempló la realidad del dolor humano en su propio cuerpo. Jesús vio a los abusadores y a los abusados encerrados en un círculo de dolor y de amargura. Vio la realidad de un mundo que va a la deriva, que camina de espaldas a Dios, hacia un precipicio, hacia un despeñadero sin retorno. Jesús vio las realidades que solemos no querer ver, hacia las que giramos nuestra vista en otra dirección. No pronunció excusas ni edulcoró la realidad con palabras suaves, y sin embargo nos amó y nos ama con el amor del Padre, encarnado en su vida y obra por el Espíritu Santo. Por Jesús encarna el amor del Padre. ¿Podríamos hacer una lista de todos los dolores humanos? Ciertamente no. Pero Jesús de Nazaret sí pudo llevar esa carga sobre sus hombros y sobre su corazón, con toda la confusión de sus hermanos y hermanas, nosotros los humanos.
Bajo la carga de nuestros dolores, Jesús ofreció petición de perdón para sus asesinos y para todos ofreció compasión, ternura, acogida. En la cruz, Jesús sostenía en sus manos atravesadas por los clavos, en una de ellas la llave del reino de los cielos y en la otra el bálsamo sanador para todos los trabajados y cargados. La profecía de Isaías presenta a Jesús como varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quién podría querer a un Mesías de esas características? Un Mesías oprimido y afligido, sin los brillos del triunfalismo de los poderes del mundo. Y sin embargo, Él era el Verbo de Dios encarnado, uno con el Padre. Jesús llevó también nuestros temores. Él mismo los había sentido en su propio cuerpo. Había vivido de niño la experiencia amarga del exilio. Había pasado tiempo sin comida y sin bebida. Había sudado grandes gotas de sangre. Jesús sabía lo que significa la pena, el dolor profundo. Contemplando la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos, donde tantos profetas habían sido muertos, donde tantos corazones se habían endurecido más que las piedras de sus edificaciones, Jesús también lloró. Pero Jesús no se avergonzó de sus lágrimas. Jesús abrazó a los perdidos y solitarios, a los que vio como ovejas sin pastor. Abrazó y acarició a los pequeñitos, acarició a los leprosos, partió el pan con los exclusivos excluidos y los rechazados por el mundo, los sin voz. Jesús experimentó la diferencia y la indiferencia, pero Jesús nunca fue lo que su Padre no quiso que fuera. Hacer la voluntad de su Padre y Padre nuestro, que está en los cielos, fue siempre su comida y su bebida. Jesús tuvo siempre claro que complacer a quien tenía en él sus complacencias significaba no complacer a los señores del mundo. Ahí radicaba la cólera y la exasperación, el rencor y la envidia de sus enemigos, quienes desde el principio quisieron devorarle, borrarle de este mundo. Qué fácil le hubiera sido reclamar el servicio de millares de ángeles para acabar con sus enemigos. Ahí radicaba toda la cólera y toda la exasperación, el rencor y la envidia de sus enemigos, y qué fácil le hubiera sido al Señor reclamar el servicio de millares de ángeles para acabar con aquellos enemigos suyos. Sin embargo, ante semejante perversidad, Jesús respondió pidiendo perdón para ellos, tomando sus pecados, sus dolores, sus quebrantos sobre su cuerpo, ofreciendo perdón y venciendo al mal. Jesús conoció también nuestras dudas y también cargó con ellas. Jesús siempre puso en alto, destacando el hecho de nuestras dudas y también cargó con ellas. Jesús siempre supo que nuestras dudas son parte de nuestra fe. Por eso es que la fe de Cristo es la fuente de nuestra salvación, no nuestra imperfecta respuesta de fe, tan frágil como nosotros mismos. Había luchado en el jardín de Getsemaní, se había enfrentado en el desierto ante las seducciones del tentador. Había rechazado el camino fácil de ser nombrado rey al estilo del mundo. Jesús había conocido en su propia experiencia las dimensiones de la duda y a pesar de ello cargó también con nuestras dudas, con nuestras limitaciones, con nuestra humanidad en definitiva. Y todo ello en un corazón que estaba a punto de romperse de amor en una muerte cruel. Un corazón abierto y vulnerable, desde el Jordán hasta Getsemaní,
desde Getsemaní al Gólgota, un corazón cargado de nuestros pecados, de nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestras penas, tristezas, aflicciones, amarguras, duelos, pesares, quebrantos y dudas. Un corazón cargado, en definitiva, de nuestra humanidad. El grano ha de caer en tierra y germinar para que dé fruto. La lanza del soldado romano había de penetrar en el costado de Jesús hasta llegar a su corazón, pasando entre las costillas para que no se rompiera ningún hueso. Hay que asegurarse de que el nazareno está muerto. Y cuando se disponen a quebrarle las piernas, no es preciso hacerlo porque Jesús ya ha expirado. Su corazón se rompe por amor a nosotros, a todos, sin que nadie quede excluido. Hay lugar para todos al pie de la cruz de Cristo. Pero los clavos, esos clavos de 20 centímetros, clavi travale, no pueden retenerle, ni siquiera la muerte, el postrer enemigo que será vencido por el amor. El mismo Espíritu Santo que le gestó en el vientre de María de Nazaret, resucita a Jesús de entre los muertos para no volver a morir, sino para ascender a la gloria del Padre, de donde había venido y de donde vendrá en el día señalado, a buscar a su remanente fiel, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. Entre tanto, Jesús espera que le abramos nuestros corazones y para ello derrama su ungüento y su colirio, es decir, el Santo Espíritu, el Espíritu del Padre y del Hijo, para ablandar nuestros corazones, para consolar nuestros dolores, refrescar nuestras almas y para rodearnos con su gracia y providencia para ese encuentro íntimo con el amado, nuestro bendito Redentor. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar o para merecer su perdón y el don de la vida eterna. Ante Jesucristo, nada valen los supuestos méritos, ni tampoco los deméritos. Solamente creer, fiarnos del Señor que llevó sobre su cuerpo bendito nuestros pecados y también nuestros dolores y quebrantos. Haciendo nuestras las palabras de Antonio Machado, concluimos esta meditación diciendo: yo amo a Jesús que nos dijo, cielo y tierra pasarán. Cuando el cielo y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue, Jesús, tu palabra? Amor, perdón, caridad. Todas tus palabras fueron una palabra, verdad. Como no sabéis la hora en que os han de despertar, os despertarán dormidos. Si no veláis, despertad. Si estamos velando, prosigamos en nuestra espera. Si no estamos velando, despertemos. Que tengáis un feliz primer día de la semana. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén.